Estimados ponentes, bienvenidos y bienvenidas a la 10ª edición de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, que en esta ocasión está dedicada a la ciencia en el deporte. Es una actividad que promueve la igualdad, la no discriminación, la prevención y la erradicación de la violencia por razones de género. Antes de comenzar, me gustaría presentarle a todos nuestros ponentes la idea de que serán grabados durante esta sesión y bueno, esto implica que nos ceden los derechos de su imagen para la reproducción de este material audiovisual de la DGDC y de la UNAM de acuerdo a su consideración. Así que por favor, si están de acuerdo, asienten. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bueno, me presento rápidamente. Mi nombre es Gerardo Torres. He trabajado por poco más de 20 años en la industria editorial, cubriendo temas relacionados con videojuegos y cultura pop. Y bueno, pues me parece que esa es la razón por la que tuvieron a bien invitarme a este conversatorio que se antoja delicioso. Vamos a tener 3 rondas de participación con especialistas en el tema para hablar del lado B de los videojuegos. Pues como ustedes saben, generalmente la idea de los videojuegos siempre se queda en un asunto lúdico, pero bueno, con el tiempo sabemos que han desarrollado historias más profundas en ese sentido. La industria de los videojuegos año con año se vuelve más innovadora en cuanto a su tecnología, al realismo y al modo como se cuentan las historias. Por otro lado, la ciencia también ha logrado aliarse con estas herramientas para tratar pues enfermedades, mejorar el conocimiento, desarrollar aptitudes y muchas cosas más que vamos a platicar el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar con Joaquín González Vázquez. Les voy a hablar un poco de Joaquín rápidamente. Él es licenciado en diseño gráfico, es egresado de la Universidad La Salle, tiene estudios en especialidad de educación superior y una maestría en intervención docente. Es especialista en efectos especiales, motion graphics y modelado en 3D, con estudios profesionales en animación por la Eunoy Animation School. Tiene más de 15 años de experiencia como docente universitario en la Universidad La Salle, en la Universidad Latinoamericana, en Miami Ad School y en Adobe Education Leader. Bueno, es Adobe Education Leader por Adobe edX. Coordina también medios digitales en Hyperbole Design y es actualmente coordinador de audiovisuales en la Dirección de Comunicación del Conocimiento de la Universidad Nacional. Entonces, bienvenido Joaquín. Vamos a hablar un poco de limitantes y alcances, la evolución y la conceptualización gráfica de los videojuegos. Bienvenido Joaquín, te cedo la palabra. Muchas gracias, Gerardo. Pues es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Joaquín. Les voy a platicar ahora sí que del tema, ¿no? De el lado B de los videojuegos. Me puse a pensar, ¿cuál puede ser este lado B? Y yo diría que esta industria no tiene un lado B, tiene un lado B, C, D, E, F, G, H, I, J, etcétera, ad infinitum, porque tiene demasiadas aristas y demasiadas industrias que a su vez toca esta industria, ¿no? O sea, todo este otro lado aparte del dedicarse o el de ser un gamer, ¿no? Ahora, el primer punto que quiero tratar aquí son las limitantes y alcance, la evolución en la conceptualización gráfica de los videojuegos. Esto lo digo desde el punto de vista de que, pues, finalmente yo soy un diseñador gráfico, ¿no? Dicen que de la vista nace el amor y como muchas aves, los videojuegos, pues, no siempre fueron tan bonitos. ¿Ok? Recuerdan seguramente Space Invaders, Pac-Man, Pitfall, Donkey Kong, y esto se los dice alguien cuya primera consola fue una Commodore 64 y que jugaba Atari o Intellivision en la casa de los primos, ¿no? En ese momento los gráficos eran de 8 bits, es decir, estaban hechos literalmente de enormes píxeles cuadrados, lo cual sí nos permitía la jugabilidad, pero eran monitos como monitos de un solo truco, es decir, la narrativa de los mismos era muy básica y contrastaba con lo que te ofrecían en el empaque. Estas ilustraciones hermosas, si recuerdan, la portada de Space Invaders era una nave espacial impresionante, ¿no? Pero a la hora que veías el juego, no veías eso. Ahora, aquí también yo me di cuenta que finalmente estaban involucrados, pues obviamente, mercadólogos e ilustradores, además de los programadores, y de ahí pues se ha derivado una infinidad de parafernalia, playeras, la nostalgia que juega ahora. Es muy frecuente ver a alguien con una playera de Space Invaders o de Pac-Man, por ejemplo, ¿no? Vamos a avanzar
una década más, a finales de los 80, tenemos gráficos pues más elaborados, narrativas adyacentes más complejas. Voy a hablar un poquito de este juego de Street Fighter. Perdón que me centre en un solo juego, pero hay N cantidad y mis compañeros no me dejarán mentir. Street Fighter ya tenía una narrativa más compleja en la que cada uno de los personajes tenía su propia historia, ¿sí? Esto derivó en varios videojuegos, en varias secuelas, en cómics, en series animadas, en películas y más en películas con esta película Street Fighter que fue muy mala, o sea, no necesariamente son buenas las películas, y otra con Christian Croy, que me parece la leyenda del Chun-Li. Vamos, derivó en muchas cosas. No hablemos de Resident Evil, de la cantidad de películas que ha sacado, pero me regreso aquí, ¿no? Eh, Aquí lo que quiero evidenciar es la cantidad de oficios, personas e industrias que se involucran a partir de un solo videojuego. Ahora, hablando de los límites, aquí siempre ha sido la tecnología. Podemos ver que ha cambiado el tamaño y la interfaz en la que podemos jugar estos videojuegos. Empezamos con televisiones conectadas a computadoras o a consolas. Ahora pues tenemos consolas y aparatos mucho más potentes. Han ido cambiando. Pensemos en el arcade de Star Wars. Estos gráficos verdes sobre fondo negro, muy al estilo de la primera película de Tron. Y saltamos en el tiempo y de pronto vemos cómo sale juegos como Jedi Challenge, que involucran realidad mixta, realidad aumentada y realidad virtual, con gráficas fotorrealistas, todo gracias a la tecnología. Podemos también pensar para dónde va todo, o sea, pensemos tal vez, y a lo mejor soy muy optimista, pero pensemos en Ready Player One, por ejemplo, ¿no? Ahora, en los últimos años, los videojuegos han evolucionado gracias a motores de render como Unity y Unreal Engine, que nos permiten obtener gráficas tridimensionales fotorrealistas prácticamente en tiempo real. Y sabemos que hay cambios fuertes cuando el cine no toma ya nada más la narrativa para hacer películas de videojuegos, sino que también ya empieza a tomar las herramientas para hacer videojuegos, para hacer series y películas. Estoy hablando de la tecnología de Stagecraft, que han utilizado en The Mandalorian o en la última película de Batman, que funcionan a partir del Unreal Engine. Les sugiero que lo revisen, está muy interesante, ¿no? Uh, y aquí quiero hablar, ya no podemos hablar solo de píxeles, también podemos hablar de voxels o píxeles tridimensionales, píxeles o píxeles táctiles. Esta es una tecnología áptica que tiene que ver mucho con la realidad virtual. O de texels o píxeles de textura, que nos permiten optimizar mapas de texturas que van sujetos a nuestros modelos tridimensionales. Aquí quiero pasar al segundo punto, en el que quiero hablar de las nuevas profesiones y el impacto de los videojuegos en la educación y en la capacitación. En 2020 tuve la oportunidad de ir a una exposición de videojuegos en Barcelona, y ahí me encontré con bocetos y arte conceptual de un videojuego español llamado Gris. Como diseñador esto me llamó mucho la atención, ya que lejos de encontrarme modelos 3D, me encontré con maravillosas acuarelas animadas y una música reactiva maravillosa. Pensé que esto era más obra de diseñadores, músicos, compositores, ilustradores y animadores, antes que de programadores, ¿sí? Ahora, yéndome a mi profesión, a mí me tocó todavía la generación donde los maestros nos prohibían utilizar computadoras para hacer nuestro trabajo. Si teníamos nuestro respirador, tinta china, reglas de cúter, etc. Y ahora vemos al nuevo diseñador gráfico digital con varias multipantallas o tabletas gráficas, que ahora se puede dedicar a algo que antes solo hacían los programadores o ingenieros en sistemas. Aquí me gustaría tocar de refilón este infame tema de la inteligencia artificial, que de forma personal yo 30 segundos, siento, Joaquín. ya, perfecto, yo pienso que puede optimizar, agilizar y potenciar el trabajo de un diseñador sin necesariamente suplantarlo. Aquí el chiste es no perder la capacidad de adaptarse y evolucionar para de esta forma acceder a las nuevas profesiones que se derivan de esta industria, de las cuales hablaré en mi siguiente intervención. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar en esta primera intervención.
Vamos a continuar con el doctor Eduardo Fernando Aguado Cruz. Él es licenciado en Ciencias de la Comunicación y maestro en Comunicación por la FCP-IS de la UNAM, doctor en Estudios Transdisciplinarios de la Comunicación y Cultura en el Estudio de la Investigación y Cultura. También es profesor de asignatura definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en las universidades Simón Bolívar y en la Universidad de las Américas. Ha sido locutor y productor radiofónico, así como colaborador de la revista de divulgación científica Como Ves, autor de análisis y estudio de los videojuegos de Trillas, un libro. Entre sus líneas de investigación destacan producción audiovisual y videojuegos y semiótica. Eduardo, ¿qué tienes para decirnos esta tarde? Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahora sí estoy muy complacido con estar con grandes colegas y grandes expositores y muchas gracias nuevamente a todos y a todas. Bien, pues hay muchas cosas que hablar de los videojuegos. Yo siempre abordo los videojuegos desde la transdisciplina, que es una rama en la cual nos permite ver de una forma panóptica todo lo que son los fenómenos de los videojuegos. Como bien lo acaba de comentar Joaquín, no hay solo una arista, lo podemos ver desde el diseño, desde la comunicación, desde la pedagogía, de la psicología, en fin, o sea, no hay una área, sino son varias las que convergen sobre el estudio de los videojuegos. Para esta intervención me gustaría hablar sobre los pros y contras que hemos hablado sobre los videojuegos, principalmente porque hay muchas personas que cuando hablan de videojuegos, son gráficos bonitos, bonitos, son para niños y como que los minimizamos y siempre están como que las personas que de alguna manera opinan mal sobre los videojuegos. De hecho, voy a hablar sobre algunos aspectos, ¿no? Los videojuegos muchos los han catalogado que provocan adicciones, que en un momento dado hacen que el sujeto pues se envicie en el juego y que esté horas y horas como tal, ¿no? Sin embargo, pues de ser así, pues podemos decir que todos podemos hacer caer en este tipo de situaciones cuando no es así, ¿no? Otras críticas que se le han hecho a los videojuegos es que provocan agresión, ¿no? Incluso siempre leemos las notas de que hoy hubo un tal tiroteo en Estados Unidos y entonces la culpa la tuvo el videojuego, porque sí, claro, el joven estaba jugando tal videojuego y entonces fue el provocador, ¿no? Cuando en realidad pues no nos ponemos a pensar que pues no es el videojuego per se que está provocando este tipo de situación, ¿no? Sino más bien es más fácil echarle la culpa al videojuego que ponernos a pensar, bueno, en la escuela, cuál fue su propósito, cuál fue los padres de familia, el entorno social donde se encontraba el sujeto. Es como decir, yo veo series y entonces ya voy a ser agresivo, voy a matar a todo el mundo. Obvio no, por supuesto que no va a ser así, ¿no? Entonces el videojuego no por sí mismo va a generar esta violencia. Sin embargo, hay detractores que dicen, no, es que el videojuego es el malo y entonces lo que están provocando, ¿no? Hay otro fenómeno que se llama en Japón el hikikomori, que significa el aislamiento, que el sujeto está en el videojuego de tal manera que se aísla, no come, no duerme, en fin, está ahí metido X tiempo hasta que termine el videojuego, ¿no? Todas estas patologías, que así es lo que quiero llamarlo, pues no es que las provoque el videojuego, sino más bien son circunstancias que a veces no nos damos cuenta que un sujeto que tiene ciertos problemas de alguna manera están llegando a este tipo de situación, ¿no? Pero también están las partes bondadosas de los videojuegos, donde también me gustaría centrarme, ¿no? Los videojuegos se ha demostrado que ha beneficiado mucho a las personas que tienen Alzheimer, bueno, en sus inicios, por supuesto, y demencia senil, porque permite una coordinación física, mental, entre el videojuego y el sujeto. Y entonces esto nos permite un gran desarrollo psicomotriz, ¿no? Entonces ha dado muy buenos resultados a la cuestión médica. Hablando de cuestiones, también permite ayudar a crear entornos virtuales y todo lo que son los simuladores. Es decir, un piloto de un avión como tal no va a pilotear tal cual le damos el avión y órale, ya empieza a volar, ¿no? Hay esos simuladores que le permiten horas vuelo en el cual el sujeto permite experimentar con este aparato de tal manera que ya una vez que tenga ciertas horas vuelo, entonces ahora sí puede en un momento dado empezar ahora a pilotear una nave, ¿no? Entonces, estos simuladores son muy importantes dentro de nuestra formación, en este caso para los pilotos, oye, ¿por qué no en la cuestión médica? Hay muchos doctores que hacen operaciones a distancia justamente con los simuladores virtuales, ¿no? Entonces, esas serían como que también de sus características. Y por supuesto ayuda mucho a la interacción, a la convivencia, a desarrollo de la creatividad. Tenemos, por ejemplo, a Guillermo Orozco, que nos está comentando que el videojuego ayuda mucho en la interacción y mejora las clases como tal. Y ahí es donde me quiero también centrar mucho con la cuestión de la edocomunicación.
¿Qué es la educomunicación? La educomunicación es un proceso simbiótico entre la educación y la comunicación como tal, que tiene dos fines: para con los medios, que busca receptores críticos, y con los medios. Es decir, que uno como docente, ¿cómo puede aprovechar los medios de comunicaciones con fines didácticos? Cuando hablamos de videojuegos con fines didácticos, siempre pensamos en el clásico Kahoot, Nearpod, entre otros, que digamos que son como preguntas virtuales. Yo no llamaría tal cual que es la aplicación del videojuego con fines educativos. Más bien es utilizar herramientas digitales. Sin embargo, hay videojuegos serios que, más allá del entretenimiento, lo que buscan en su propósito es ayudar al docente a entender cierto fenómeno o proceso social. Aquí hablo de dos videojuegos en particulares. Uno que fue creado en Colombia y que tuvo mucho auge, que es el Cocori, que este es videojuego de cómo enseñar biología a los chicos de preparatoria. Habla de las mitocondrias, de las células, y de una forma sencilla y clara adentra al estudiante al estudio de la biología. Otro videojuego interesante que me gustaría mencionar es el Dragon Box, que nos ayuda a enseñar álgebra, que a veces es el coco de muchas personas, ¿no? Oye, ¿cómo hago un despeje? ¿Cómo hago una fórmula? Y entonces con este videojuego, el sujeto puede hacer los despejes, puede hacer la fórmula de una forma sencilla, agradable, y es justamente ahí donde el docente interviene. Entonces ya no estoy hablando del Kahoot clásico, sino de videojuegos propiamente para apoyar ciertas asignaturas. Aquí más bien la situación es que a veces los docentes creen que el videojuego tiene que llegar así, pero uno tiene que buscar al videojuego. Si uno pone biología, química, matemáticas, el área donde se encuentre, no solamente estoy hablando a nivel primaria, secundaria, incluso hasta el nivel universitario, podemos encontrar videojuegos muy buenos para todos los ámbitos. Un último, hay un videojuego que también es para los dentistas, de, oye, si el paciente viene con tal sintomatología, ¿qué le hago? Se requiere una corona, se le hace un puente, en fin, y entonces ayuda al dentista a ver cuáles son las soluciones que pueda tener. En suma, y con eso termino mi intervención, digamos que los videojuegos no son malos ni buenos, como a veces los queremos encasillar. Todo está en función del uso que nosotros le damos. Como dicen, nada en exceso, todo con medida, ¿no? Y nosotros como docentes tenemos que aprender a utilizar los videojuegos. ¿Cómo? Conociéndolos, más que criticándolos. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, vamos a darle la palabra al doctor José Ángel Garfias. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, profesor titular de tiempo completo en la Universidad Nacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, docente de la Universidad de Anáhuac en el doctorado de Comunicación Digital y la licenciatura en Comunicación, profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey en la licenciatura de Animación y Arte Digital, coordinador del Grupo de Investigación La Finisterra de Industrias Creativas, Videojuegos y Lucha Libre. Muchísimas gracias, José Ángel. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. En esta idea del lado B de los videojuegos, pues creo que en estas épocas en las que jugábamos a y demás, ¿quién iba a pensar que uno podía hacer investigación de videojuegos desde las ciencias sociales? Sobre todo. Esto ha implicado romper paradigmas, ¿no? El texto clásico de Thomas Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas, habla de ciertos paradigmas en la ciencia y de cómo diferentes objetos de estudio se van vinculando en la agenda académica. Y yo creo que nos tocó vivir una época, sobre todo a mí, cuando estaba terminando mi licenciatura hace 20 años, con este cambio de milenio, cómo poner a los videojuegos en las aulas, para los niños. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, y entonces para mí el videojuego guardaba muchas similitudes entonces con los estudios cinematográficos. Sí, era muy bien existido en las aulas, las lecturas, el cine, el cine y demás. En este caso, por videojuegos, me parece que en esa posibilidad, a mí me marcó mucho años atrás, había jugado Metal Gear Solid y veíamos esa frontera entre el videojuego y la cinematografía, y este videojuego Metal Gear Solid planteaba ya una cuestión emocional, desarrollo de personajes y situaciones mucho más complejas que lo que podemos haber visto en cualquier videojuego. Entonces, en ese sentido, decía yo, bueno, tiene que surgir un campo de estudios que genuinamente se ganó su lugar como arte, toda la teoría cinematográfica lo hace así, y bueno, como todos los estudios de comunicación, estuvo
sello de Game Studies, grupos de investigación del norte de Europa, Estados Unidos, ya planteaban este movimiento de estudiar videojuegos para ciencia social, de conflicto cultural, y bueno, en ese entonces yo a estos autores como Franz Maida, Jesper Juhl, William Huber, los leía, y les sirvió mucho la teoría que ellos manejaban, trataban de adaptar los ciencias sociales, videojuegos, para José Ángel, estamos teniendo un poco de problemas para escucharte. Se nos corta un poco el audio. Estábamos claros en la idea de lo de Metal Gear, pero ¿crees que hay alguna manera de resolver el asunto con el micrófono? A ver si de casualidad. Y retomamos, a ver si se mejora un poco. Gracias. Por cerrando la ventana. No, tenemos problemas. Incluso la imagen, estábamos muy bien con la imagen y ahora se está alentando un poco. No, creo que... ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero con mucho problema. Vamos a ver si retomamos la comunicación contigo. ¿Quieres hacer un último intento? A ver, bueno, si no me cortan, ya vamos a ver qué sigue, ¿no? Y bueno, en ese sentido decíamos que con los videojuegos había que hacer una cosa similar al cine. Si había estudios cinematográficos que buscaban la crítica del cine, ¿por qué no hacerla con los videojuegos? Y bueno, me tocó a mí ser impulsor de esta corriente de estudios que titulamos teorías del videojuego en plural, y que se basa mucho en los game studies de otras regiones para tratar de hacer este tipo de estudios de formación en posgrado, y por la creación de la Filisterra, un grupo de los videojuegos que estamos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y que actualmente formamos los cuadros de investigadores. Eso es parte de lo que queremos plasmar dentro de este corriente de estudios de videojuegos. Y bueno, creo que el camino todavía es largo. Ya actualmente tenemos un capítulo médico dentro de la International Game Research Association, y trataremos de impulsar nuestros estudios por colegas de otras regiones y pues fomentar todo este estudio del videojuego. Ok, muchas gracias, José Ángel. Vamos a seguir con la intervención. Gerardo, perdón, apagaste tu micrófono. Perdóname. Vamos a continuar. Muchísimas gracias, José Ángel. Vamos a continuar con la intervención de Héctor. Y bueno, les presento a Héctor, es cofundador del Clúster Multimedia de Tecnologías Multimedias, es miembro del Instituto Mexicano de Realidades Mixtas, miembro de XR Latam, es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y a través de su programa de alto rendimiento académico en el trabajo de la tesis, programa de estudios para la carrera de Ingeniería de Ambientes Virtuales. Pues bienvenido, Héctor, el micrófono es tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Gerardo. Solo rápidamente, por ahí a lo mejor se mezcló un dato, que es, soy cofundador, socio de Inmersis, empresa de realidad virtual y realidad aumentada. Y lo comento porque creo que es muy relevante para dar contexto respecto al contenido justamente que les quiero compartir. Bueno, antes que nada, agradecerles la invitación, agradecerles el tiempo, agradecerle a Fernanda que me tuvo mucha paciencia con los temas justamente para esta sesión. Nosotros en particular, o bueno, Inmersis, los fundadores, tenemos un vínculo muy especial con la UNAM. Somos parte de la primera generación de empresas incubadas, y esto fue hace 12 años. Afortunadamente, y gracias en parte a muchas de la información, de los datos, de las pláticas, de los contactos, de la orientación, pues bueno, hoy en día estamos aquí. Y bueno, primeramente, de lo que quiero tocar es justamente nosotros como una empresa no de videojuegos, pero sí de algo muy relacionado con el tema de los videojuegos, que es la realidad virtual, la realidad aumentada,
encontramos una oportunidad o muchas oportunidades realmente de negocio justamente a raíz de la tecnología que se utiliza. Ya mencionaron, Joaquín de hecho mencionó ya bastante acerca de Unity, acerca de Unreal, y bueno, el hecho justamente de que existan estos engines de hacer videojuegos, están abriendo estos abanicos. En un principio, si alguien quiere hacer un videojuego, pues a lo mejor no sé si era ensamblador, Visual Basic, C#, C++, pero así código a bajo nivel. Y ya las interfaces, bueno, van avanzando, se van haciendo más vistosas, más sencillas. A lo mejor antes necesitabas un ingeniero súper especializado, y a lo mejor pues ya después con un ingeniero recién egresado, y ahora pues ya un optimista que se meta a investigar, a instalar Unity y empezar a experimentar. No es que te vaya a hacer algo súper especializado, pero ya puede empezar a otorgar resultados. Y justamente esta facilidad hace que para muchas otras industrias empiece a ser viable el voltear a ver ese tipo de tecnologías para resolver problemáticas. ¿Qué problemáticas hemos visto nosotros? De las dos más fuertes, donde hay muchísimo mercado, es promoción y capacitación. Voy a mencionar otra, pero ahorita promoción y capacitación. El hecho de promover un producto, promover una experiencia, promover un concepto, que si quiero como Bimbo enviar a mi gente, a mis clientes al espacio con realidad virtual, pues hago ahí un concepto de que los envío. Es una experiencia pequeña que antes no era viable. El poder hacer rápido en Unity, compilar, en 2 semanas ya tengo tu experiencia. Antes, con la tecnología con la que se hacían los videojuegos, no se imagino un engine como el de Doom, pues poder sacar algo así pues no era viable, ¿no? Para una empresa así que necesita resultados rápidos. Promoción, el hecho de difundir dentro de promoción, pues ya el difundir a lo mejor una campaña, no necesariamente venta de producto, pero sí difundir, no sé, el Museo de Memoria y Tolerancia, todo el tema que se trata ahí, pues ya se puede hacer de maneras más atractivas, incluso, digo, que puede caer hasta en lo polémico, ¿no? El vivir cómo hubiera sido una cámara en aquel entonces, pues bueno, ya a lo mejor estamos cruzando una línea, pero con este ejemplo lo que quiero dar a entender es como este gran abanico que se está abriendo. Y ahora en capacitación, también brutal, porque es, a ver, tienes tu planta, por decir algo, Pemex, una planta, una torre perforadora en el mar. Y es bueno, a ver, yo quiero capacitar a una generación de ingenieros petroleros recién egresados. Híjole, bueno, tienes que pagarles el helicóptero, porque está en el mar, que lleguen a donde está el helicóptero, los viáticos, ya su alimentación, detener la producción del crudo, capacitarlos. Todo eso, todas esas horas, toda esa inversión, ahora, si tú replicas todos estos procesos con realidad virtual, puedes avanzar muchísimo en el proceso de capacitación. Se vuelve entonces muy atractivo. No a lo mejor sustituyendo por completo, pero sí ayuda muchísimo económicamente. Entonces, económicamente es viable a muchos niveles. Me estoy comiendo el tiempo con esto. Entonces, rápidamente, la otra que iba a mencionar es herramientas de gestión. Facebook Horizons, el tener ya juntas en realidad virtual. Y ahí, bueno, ya tienes procesos administrativos internos y muchos más. Pero bueno, ahorita para enfocarme en esto. Rápido pasando, les quiero dar un dato de Goldman Sachs. Goldman Sachs dice, en 10 años, bueno, ya menos, porque este es de hace 2 años, o sea, en 8 años, se espera que el 70% de las actividades en las empresas, unas más, unos menos, dependiendo del sector, se sustituyan o se apoyen en tecnologías inmersivas. Tener reuniones en realidad virtual, dar capacitación poniendo así el iPad en la máquina y ¡pum! Ahí está, aquí es donde tienes que hacer el mantenimiento, etcétera, etcétera. Entonces, mucho potencial. Métase, si es por el amor a los videojuegos, perfecto. Si es también porque se ve el potencial en muchos otros sectores, adelante. La tecnología es llamativa, es padre, es inmersiva, hay cosas aquí muy positivas. Me voy a tocar muy rápido. Había sugerido acerca de hablar el aprender a cobrar por el trabajo. Solamente mencionar, por un lado, tengan muy bien establecidos sus costos,
piensen muy bien, no solamente lo que yo quiero ganar tengan un sueldo fijo, lo más pronto posible, aunque sea pequeño, pero empiecen con, no es así como que, ay, cuando caiga un proyecto nos dividimos todo, un sueldo fijo. Y de ahí a ver, internet, todo lo necesario, pero por un lado está este costo base. Y luego viene lo que le pueden cobrar al cliente. No quiero dar un mensaje equivocado de según el sapo la pedrada, porque no es tanto que vaya por ahí, sino que tienen muchísimos riesgos que son muy difíciles de calcular. Por ejemplo, me compro unos SoloLens. ¿Cuántos clientes voy a tener? Ni idea. Y los SoloLens están en $30,000. No, $3,000, perdón. Son así riesgos brutales que uno no mide. Entonces, cuando hay un cliente grande con la capacidad de pagar bien, de valorar ese riesgo, adelante, tómenlo. Entonces, bueno, tengan estos dos rangos fijos, importantísimo, de cuál es lo menos que yo me puedo bajar. Y bueno, y según el tipo de cliente, pues es un cliente que puede apreciar este tipo de producto, este tipo de riesgo, pues vamos a 10 segundos, Héctor. cobrar más, ¿no? Bueno, pues ya se acabó. Tengan procesos, les recomiendo Scrum. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias. Vamos a comenzar la segunda ronda de intervenciones. Tenemos un poco menos de tiempo y bueno, desafortunadamente pues José Ángel y su conexión nos hizo imposible tenerlo todavía aquí, se nos fue y no lo escuchábamos muy bien, pero bueno, aprovecho nada más rápidamente para pedirles a las personas que nos están viendo que comenten y que preparen sus preguntas para tener una última intervención de cierre y con las preguntas que alcancemos a sacar en esta ronda. Vamos a regresar entonces con Joaquín y 5 minutos para ti, Joaquín. El micrófono es tuyo. Gracias, Gerardo. Bueno, quería hablarles un poquito también, y ahorita quiero también comentar algunas cosas que dijeron mis compañeros, sobre las nuevas profesiones que se están, o que ya existen, nada más que no todo el mundo las conoce, que se derivan de la industria de los videojuegos. Y aquí no voy a contar las profesiones técnicas, industriales, científicas o médicas de simulación que se pueden generar, como lo mencionaba hace rato Lalo. Podemos hablar de las básicas que podemos encontrar con una búsqueda sencilla en Internet. Podemos hablar de diseño de videojuegos, ya es una carrera. Probador de videojuegos parece increíble. Desarrollo de software, ingeniería de audio, guionismo, influencers. Hay influencers que se dedican a mostrar videojuegos, ¿no? Algunos muy buenos, otros muy malos, pero creo que me enteré que corrieron a alguien para toda la vida de Fortnite por estar haciendo trampa en su canal de YouTube, ¿no? Lo que quiero decir es que no hay que pasar por alto que esta industria de los videojuegos ya ha rebasado a la industria del cine y del deporte tan solo en Estados Unidos. O sea, leí un dato por ahí de 178 mil millones de dólares, unas cantidades brutales. Entonces, probablemente está por allá el trabajo. Aquí lo que también quiero comentar es que hay narrativa libre. Sí, la narrativa ya es libre, rienda suelta a la complejidad que podemos llegar a tener con los videojuegos, ¿no? O sea, hace rato estaba platicando Héctor de estos riesgos que hay que tomar. Yo creo que el principal enemigo es de cualquier creativo, de cualquier desarrollador, de cualquier participante de este nuevo tipo de industrias, es la zona de confort. ¿Sí? Estamos frente a una nueva revolución industrial y cuando fue la primera revolución industrial todo el mundo tenía miedo de que los fueran a sustituir o les fueran a quitar sus trabajos. Sí va a pasar en muchos casos. ¿Sí? El chiste aquí es tener la capacidad de adaptarse y reconocer las nuevas oportunidades. Sí, las oportunidades literalmente, y esto es algo que a mí me gusta decir, están flotando en el aire, pero tienen código de acceso y ese código de acceso consiste en saber reconocerlas y posteriormente saber cómo abordarlas. ¿Ok? Y bueno, si tengo un poquito más de tiempo. Tienes 2 minutos y medio. Perfecto. El hecho de contar con... Gracias. Hablaba sobre la narrativa libre y la rienda suelta a la complejidad. El hecho de contar con mejores recursos tecnológicos de visualización, de ancho de banda, de transmisión, nos permite, como ya lo había dicho anteriormente,
crear videojuegos más complejos. Ya no estamos hablando de interacciones directas y lineales. Podemos manejar videojuegos con una ruta crítica central, que se puede ramificar en algunas partes, pero la historia se mantiene igual, o incluso con finales e historias alternativas dependiendo de nuestras decisiones. Estoy hablando, por ejemplo, de videojuegos como la serie de Telltale, estos como cuentos interactivos, o juegos tan lineales como puede ser un Pac-Man, ¿sí? O un Candy Crush, ¿sí? También se pueden crear ahora también videojuegos con guiños a la nostalgia, que también nos permite retomar herramientas y técnicas y música análogas para crear auténticas obras de arte como Cuphead, que ha ganado muchísimos premios, pero si tú lo ves, literalmente estás viendo un cartoon de mediados del siglo pasado, ¿no? Y las técnicas que utilizaron, dibujo animado a mano, es una técnica con mucho de análogo, y que sin embargo la tecnología nos está permitiendo transformar en algo que está impresionando a las nuevas generaciones y está encantando a los amantes de la nostalgia. También podemos pensar en el contexto de literalmente probar cómo interactuar con personas de todas partes del mundo, crear una segunda sociedad, jugar, o asistir a un concierto en Fortnite. Creo que ahí están sentadas las bases de mucho de lo que va a ser el futuro. Y seguramente en un futuro ya no tan lejano, tener nuestro trabajo, nuestra oficina, nuestra empresa, nuestras juntas, 20 segundos, Joaquín. Gracias, por telepresencia en una realidad alterna como el metaverso, y no necesariamente con metaverso estoy refiriéndome a Zuckerberg, ¿no? O sea, pienso más en el Oasis de Ready Player One, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Eduardo, vamos contigo. Ahí está. Ok, muchas gracias. Es interesante todo lo que nos dicen ahora sí los colegas el día de hoy. Justamente estaba buscando el dato que estaba comentando Joaquín, y sí es cierto, o sea, la industria del videojuego ha superado a la del cine por mucho, principalmente porque una película la consume un sujeto y se acabó. En cambio, un videojuego lo consumes, pero no lo consumes una vez, lo consumes varias veces y por X número de tiempo, 1 año, 2 años, en fin, entonces está en constante consumo. Solamente en Estados Unidos la economía de ingresos está evaluada en unos 30.000 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una suma muy importante sobre la industria del videojuego, ¿no? Retomando también lo que nos está comentando Joaquín, ¿cómo ha habido estas nuevas convergencias en cuanto a comunicación, redes, la famosa plataforma Twitch, que nos permite comunicarnos con otros sujetos, hacer juegos, ahora es transmitirlos en vivo, hacer estos comentarios que antes impensable, antes uno se sentaba a jugar su Street Fighter, como decían, y pues ya nada más uno en su casa, y ahora que puedes estar con otras personas de otro mundo gracias a Twitch, bueno, es realmente maravilloso, ¿no? Y estoy de acuerdo también con la publicidad ha cambiado, lo que nos comentaba Héctor, ¿no? De que estamos buscando más promoción, capacitación, y entonces ahí tenemos ahora el Advert Gaming, que justamente es cómo mezclar la publicidad con la industria del videojuego. Y ahí hay varias formas de clasificación que ahorita por tiempo pues realmente me llevaría más de uno de estos 5 minutos que me están cediendo, ¿no? Quisiera yo entrarme también hablando sobre la educación, que sigo con el punto, establecer 2 puntos, la diferencia entre lo que es la gamificación y la ludificación. A veces nos gusta agarrar estos anglicismos y decimos, estoy haciendo gamificación, pero ojo, gamificación las vamos a tomar en consideración como el uso de los videojuegos en el aula, un software, un sistema de programación. Si yo de repente empiezo a hacer un juego sin algún sistema o un software en mi aula, estoy hablando de ludificación. Es algo lúdico, estoy haciendo juegos dentro del aula. Y entonces a veces caemos mucho en este tipo de errores, ¿no? Y que bien es cierto que la gamificación se puede utilizar en varios sectores, no solamente en la educación, sino también en las industrias. A lo mejor quiero utilizar los videojuegos para que los trabajadores se pongan la camiseta de la empresa, conocen la misión, visión, los valores, integridad, no lo sé, un curso de capacitación. Entonces, da muchas aristas lo que es el campo de la educación y la comunicación junto con los videojuegos, ¿no?
De igual manera, pues aquí yo también hago la invitación a, si me están escuchando algunos compañeros o colegas docentes, que dejemos atrás los clásicos Kahoot, el Nearpod, el Quizzes, que si bien es cierto son algunos software que nos permiten hacer uso de videojuegos, hay videojuegos serios que nos permiten profundizar sobre alguna área, ¿no? Reitero, nuestra función es buscar, y yo con esta idea, pues quisiera terminar la intervención. La función de un docente, de un profesor, es buscar los videojuegos acorde al nivel donde uno se encuentra y buscar también las temáticas, porque tampoco se trata que toda la clase sea de videojuegos. A lo mejor hay algunos temas que se prestan para otros y decir, para esta unidad, para este tema en particular, agarro este videojuego y es la manera en que lo podemos hacer más versátil nuestra clase. Pero, insisto, hay que quitarnos el miedo a la tecnología, porque hay muchos maestros que simplemente dicen, híjoles, no, eso quién sabe qué sea, mejor no nos metamos, y llegamos al clásico pizarrón, a la forma tradicional, hacemos presentaciones PowerPoint pensando que estamos haciendo tecnología, pues cuando en realidad es lo mismo de lo mismo, es un pizarrón virtual, pero no es en el uso de la tecnología. Aquí hay que quitarse el miedo, hay que conocer el mundo de los videojuegos, y créanme que si lo hacen, van a encontrar mucho de dónde explotar en sus diferentes clases. Ahora sí, con esto termino. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Qué interesante este perfil educativo de los videojuegos. Y bueno, vamos a los 5 minutos para la intervención de Héctor. Venga, Héctor. Muy bien. Aprovechando el tema de Lalo. Justamente yo uso mucho Kahoot y Quizzes, pero sí, no es muy cierto, hay muchas aplicaciones. Ahorita justo estoy viendo, por ejemplo, Tinkercad, pues bueno, de AutoCAD, que te permite jugar con geometrías. Digo, va a depender de cuál es el grado al que se le esté dando, pero bueno, creo que tiene un buen rango, porque te permite jugar con geometría y luego poner la geometría en realidad aumentada. Entonces ese efecto así pues para un niño es, wow, estoy mezclando lo digital con aquí mi escritorio, o bueno, ¿no? En el laboratorio de tecnología o como sea. Entonces, bueno, nada más quería complementar eso. Y también respondiendo sobre todo a la primera intervención de Lalo, algo que creo que sí es importante platicar, masticar, es el tema de la violencia, porque, híjole, cada vez que pasa algún tiroteo, ahí va, ¿no? El político de turno que se quiere facilitar el problema, pues son los videojuegos. Y bueno, hay estudios y estudios, y de muchos tipos, y si le rascas y le buscas, siempre vas a encontrar un estudio que te avale. Pero sí es cierto que hay muchísimo estudio que dice que los videojuegos no son un factor en ese aspecto. Y aquí quiero ahora sí que llevar la balanza al otro lado con todos los beneficios, porque bueno, de un lado, pues bueno, si vas a decir que los videojuegos es un problema de violencia, pues entonces la tele, las series, el radio, los espectaculares, cómo hablas en casa, estamos siempre en mucho contacto, y el niño está en mucho contacto con temas violentos. Entonces, pues hay que ser ahí congruentes, que a lo mejor sí, porque tienes el control y tú decides en Grand Theft Auto arrollar a los peatones, bueno, pero pues es un factorcito extra cuando ya estás totalmente inmerso en muchas otras cuestiones. Entonces, ahora del otro lado, ya hablando de los beneficios, retomando un poco también pues de estudios y sobre todo de argumentos que nosotros utilizamos cuando estamos vendiendo temas de capacitación. Uno de estos datos es, me parece que fue de Bloomberg, no sé si estoy inventando, pero bueno, por ahí está el dato, que dice que cada una hora de educación, de capacitación en realidad virtual es equivalente a, en promedio, 5 horas de capacitación tradicional. Entonces, pues ya ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno está metido en la plataforma, ¿no? En los lentes, su atención está ahí, pero además es nuevo, es llamativo, es innovador. Y un caso que vimos era una universidad en Estados Unidos que enseñan aeronáutica. Ahí hace mucho sentido el tener lentes de realidad virtual justamente para la simulación de los vuelos. Tienen el desarrollo para dar un tal laboratorio, y tienen los lentes disponibles, están en tal sala, cuando los quieras tomar, ahí están.
Y los alumnos, en sus tiempos libres, por iniciativa propia, iban y se los ponían. Porque primero lo tienes empaquetado, tienes tu taller, lo tienes empaquetado en los lentes, pero aparte es divertido. Y si le metes a algún tema, como también ya mencionó Lalo, de gamificación o ludificación, aquí no sé cuál aplicaría, pero cualquiera de los dos, pues también tienes puntos si te quieres superar y pones una tabla para que te compares con los compañeros y como sea. Entonces se vuelve algo que incentiva que el estudiante, el trabajador, se esté capacitando, se esté educando. Más otras cuestiones en psicología. Nosotros también cuando estamos explicándole a los clientes el tema de los beneficios, usamos mucho el concepto de la presencia. ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos, y seguramente han visto muchos videos de esto, cuando nosotros ponemos a un usuario en realidad virtual, y aunque el usuario está en la oficina, está en la seguridad de 4 paredes, si nosotros lo ponemos con los lentes y lo ponemos a caminar sobre una tabla suspendida en un 30 edificio, segundos, Héctor. el usuario se va a asustar, salta, no puedo, no quiero, o lo hace, pero no sé, ¿no? O sea, le da cosa. ¿Por qué? Porque logramos justamente engañar al cerebro y decirle, ya no estás en la seguridad de tu oficina, estás aquí hasta arriba del edificio. Ese efecto de presencia, de que el cerebro se sienta presente, hace justamente que la transferencia de conocimiento sea directa. O sea, estoy aquí, estoy en la planta productiva, en un proceso de evacuación, ya me voy a acordar perfecto, izquierda, derecha, regaderas por si me voy quemando, otra vez izquierda y salgo del edificio. Ya lo va a tener. Estamos en tiempo, Héctor. Y gracias. Muchas gracias. Lamento cortarte porque vamos a entrar ya en nuestra última ronda. Ha sido de verdad muy interesante y para no quitar más tiempo, el micrófono está del lado de Joaquín. ¿Listos, Joaquín? Listo. Ok, bueno, pues ya no es que me quede mucho que decir. Sin embargo, creo que las universidades, los centros de capacitación tienen que empezar a poner más atención aquí. Estamos trabajando o están cambiando las cosas a una velocidad tan vertiginosa que los planes de estudio ya no alcanzan para planes de estudio de 5 años ni para 1 año. Literalmente tenemos que estar cambiando planes de estudio casi cada semestre, ¿no? Si es que nos pudiéramos adaptar a esto. Obviamente eso es poco probable o imposible de lograr en algunos contextos por muchas razones, viabilidad, presupuesto, etcétera. Sin embargo, aquí lo que me gustaría dar es un consejo, algo que a mí me gusta aplicar con mis estudiantes, es que como maestro o como institución educativa, trates de darle o transmitirle a tus alumnos el entusiasmo que puedes tener tú por algo, ¿sí? No trates de explicarles todo. No trates de capacitarlos hasta la pared de enfrente en la última línea de código y todas las instrucciones posibles, ¿no? Despierta en ellos el entusiasmo para que ellos se vuelvan autodidactas, darles la plataforma, siembra la semilla y apóyalos o asesóralos cuando se acerquen con una duda específica, ¿sí? Creo que eso va a hacer que solito vaya evolucionando. Dicen por ahí que hay que saberse subir a los hombros de gigantes. Por eso hablaba hace rato de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, sí, muchos la ven como un peligro, pero yo creo que también nos puede permitir llegar a alturas mucho más avanzadas sin perder tiempo en procesos, para que no nos dé parálisis por análisis. ¿Ok? Yo creo que cerraría con esa idea. Sí me gustaría saber o enterarme de muchas cosas, pero poder mantenerme en contacto con ustedes. Creo que son excelentes compañeros de mesa, porque me interesa a mí saber qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar y qué tan pronto va a pasar. ¿Ok? Pues muchísimas gracias. Cerraría con eso. Te regreso el micrófono, Gerardo. Muchas gracias, Joaquín. Vamos ahora, por favor, con Eduardo. Gracias. Pues igual, yo creo que la invitación sería
a que el público conociera lo que es los videojuegos, ¿no? A lo mejor, antes de esta charla que tenemos, tras bambalinas, estamos hablando de nuestras edades, y pues nosotros somos la generación que crecimos con los videojuegos, los conocemos mejor que nadie, y sí, nos tocaron a lo mejor los juegos, no sé, un Pac-Man, que digamos que hoy en día ves ese tipo de gráficos con los actuales, pues nada que ver, ¿no? Pero a lo que yo voy es cómo han evolucionado los videojuegos. A mí me hubiera gustado que a lo mejor teniendo 17, 18 años, tener una conferencia como esta, hablar sobre este tipo de temas que era impensable. Y hoy en día me da gusto que hay estos espacios que se están abriendo desde la academia, donde podamos ver diferentes posturas justamente sobre lo que es la industria de los videojuegos, desde la ingeniería, el diseño, la psicología, la comunicación, en fin. Yo por eso invito pues a que conozcan más. Voy a hacer aquí un paréntesis. Yo me gusta mucho hablar desde la transdisciplina, porque la transdisciplina nos permite romper fronteras, porque a veces decimos, yo soy ingeniería, no tengo que ver nada con publicidad o diseño nada que ver con ventas, entonces no. Todos somos un engranaje y todos colaboramos para un mismo fin. Y yo creo que un modelo transdisciplinario para el estudio de los videojuegos es lo que nos permitiría abrir más fronteras y que haya más espacios. También invitaciones para que las universidades abran sus planes de estudios a nuevas tecnologías que se están dando, ¿no? Porque a veces uno da algunas materias y de repente como que los videojuegos ganan así como un tema, una unidad, ahí algo arrumbado, cuando, oye, pues eso es lo que hoy en día los jóvenes están consumiendo día a día. Hay que conocerlos, profundizarlos y, por supuesto, nunca criticarlos. Para criticarlos hay que conocer, ¿no? Y también quisiera cerrar la idea de que también a los padres de familia invitarlos a que no solo conozcan, pues también vean las clasificaciones, porque de repente consumimos un videojuego, es que es muy violento, es que hay mucha sangre. Yo, a ver, hay una clasificación en los videojuegos, desde su creador hasta aquí mismo en México tenemos nuestra clasificación de videojuegos, pero por desconocimiento y lo que ustedes gusten y manden, no lo tenemos y le compramos al joven el videojuego X cuando le dice que hay escenas X o Y, y entonces, bueno, no fue la culpa del productor ni del videojuego, fue uno, consumidor, que no supo leer lo que viene o lo que está comprando, ¿no? Entonces la invitación es que lo conozcan, que no le tengan miedo, y con eso me quedo. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Vamos con la última intervención de Héctor. Quisiera retomar algo que mencionó Joaquín, esto de móntate sobre gigantes. Creo que el mundo de la tecnología son gigantes sobre gigantes sobre gigantes sobre gigantes. Siempre se está construyendo sobre las creaciones de otros, y esto establece también, por un lado, un problema. Tenemos que estarnos actualizando muy rápido, muy rápido, y también una oportunidad. Porque hay muchas cosas que nosotros podemos detectar, que es, si yo programo este módulo que me ayuda a desplegar un shader de un tipo cuando tienes un juego de primera persona, por decir algo, pues es algo que a lo mejor ya puedo hacer muy bien, empaquetar, ponerle un instructivo, subir al Unity Asset Store o en cualquier otra tienda. Entonces también hay muchas pequeñas y grandes oportunidades, pues, de construir estos bloques que nos pueden dar un beneficio económico. Por otro lado, quisiera compartir una frase que justamente en el proceso de incubación nos compartieron, que es que en algún momento tienes que matar al ingeniero y sacar al empresario. ¿A qué se refiere esto? Que estamos nosotros con un producto, con un juego, lo que sea, y siempre vamos a ver cómo mejorarlo. Siempre. Entonces ahí estamos, no, pero espérame tantito, la siguiente semana, porque todavía le puedo corregir estos bugs, todavía le puedo agregar un módulo más. No, ya, sácalo al mercado. Entonces también, sí, llevarlo a un buen punto, a un punto sano, consumible, que guste al público, pero eso, ¿no? Hay un punto en el que hay que matar al ingeniero y sacar al empresario. Me uno también a hablar a la invitación a las universidades, a explorar, a actualizar planes de estudio, implementar diplomados. Hay números, muchos números aquí, muchas fuentes que hablan del crecimiento, de un crecimiento ya evidente de todas estas tecnologías, ¿no? Si pensamos en la curva de la tecnología, voy ahorita a pensar solamente la referencia de la realidad virtual y aumentada, pero aplica perfecto para todas las tecnologías relacionadas con el videojuego. La realidad virtual y la realidad aumentada ya pasaron
lo que le llaman el abismo, el abismo de la decepción, que es que 30 cuando sale segundos, una nueva Héctor. tecnología, pues de repente, ¡pum!, se cae, no sé, como las pantallas 3D de Sony. Aquí ya se pasó, va a subir porque va a subir. Entonces eso considérenlo, universidades considérenlo, inviertan en eso. Y ya por último mencionar, también de acuerdo con observar la clasificación de los videojuegos, informarse bien, porque a veces, por ejemplo, FIFA es everyone, pero tiene microtransacciones. Le sueltas la tarjeta al niño, al hijo, y te deja pobre. Entonces hay que ver también la parte de atrás, porque hay cosas ahí, hay datos importantes que hay que conocer. Y listo. Muchas gracias, Héctor. Bueno, me da muchísimo gusto compartirles que hemos tenido una sesión que ha sido muy, muy seguida. Hay participantes que están en directo todavía y que han dejado muchas preguntas. Entonces, si están de acuerdo, voy a tomar una de las preguntas que me parece que es muy relevante de acuerdo con lo que hemos platicado y con lo que platicamos en la segunda intervención. Joan Moreno nos dice, durante la pandemia hubo una noticia de que fue utilizado Minecraft para enseñar arquitectura y que es una de las bases más utilizadas para enseñar a programar en términos generales. Su pregunta es, ¿se podría suponer un riesgo que este tipo de implementaciones de nuevos métodos de aprendizaje? Lalo, Joaquín, Héctor, ¿alguno de ustedes que quiera tomar para responder? Gracias. Adelante, Lalo. Lalo, por favor. Yo no considero riesgo, ¿no? Al contrario, creo que es la labor del docente, siempre andar buscando cosas. Y si de repente encontró este videojuego y lo puede utilizar en memoria, pues qué padre. Es como un ejemplo de la mejor tradicional. Veo una película y a lo mejor la película tenía otro fin, pero si yo la veo, digo, oye, aquí lo puedo aplicar para tal tema, lo puedo aterrizar con tales objetivos y toda la didáctica que sabe el docente, bienvenido. Si ahora estamos descubriendo que el videojuego X me está ayudando, pues adelante. Yo creo que el docente tiene que asumir este tipo de riesgos y quitarnos el miedo, el estigma, que yo creo que es eso, que al final de cuentas pensamos que los videojuegos son entretenimiento y entonces nada que ver con educación, cuando en realidad los podemos sumar a la educación. Hay que sumar a la tecnología y que aplaudo al profesor y el comentario que lo hizo bastante bien. Joaquín. Sí, creo que ahí es mucha creatividad por parte del docente, pero no es como que cualquiera pueda agarrar Minecraft y enseñar arquitectura con esto, ¿no? O sea, hay muchas aristas, muchas cuestiones y que tienen que ver con seguridad, con materiales, etcétera. Yo creo que sí funciona, pero depende mucho de la creatividad y la capacidad del maestro para explicar y no dejar fuera los puntos importantes, ¿no? Yo solo quisiera comentar un poco del lado de lo que pudiera llegar a ser negativo, sobre todo pensando a nivel primaria o a nivel secundaria, es que al ser una red, al estar comunicados, no sabes el tipo de peligros al que se puede exponer el niño. Entonces, ya cuando tienes una plataforma conectada, y a nivel primaria sobre todo, insisto, tal vez secundaria, es un riesgo que se abre y no hay que menospreciarlo. Por el lado, muchos beneficios y qué bueno que se esté implementando y igual, bien por la idea de usar Minecraft. Pues bueno, lamentablemente hemos llegado prácticamente al final de este conversatorio por una cuestión de tiempo. De cualquier manera, me gustaría muchísimo agradecer de nuevo a nuestra mesa, a Joaquín González, a Eduardo Aguado y a Héctor Gutiérrez. Muchísimas gracias por pues nutrir y por darnos esta perspectiva tan interesante acerca de lo que generalmente no vemos cuando nos sentamos a jugar y dejamos que la mente se vaya específicamente en un sentido lúdico. Muchísimas gracias también a Laura Álvarez y a Claudia Bautista, nuestros intérpretes de esta noche. Y bueno, no me queda más que de nuevo dar las gracias a quienes están siguiendo esta transmisión y pues invitarlos a que sigan con las agendas de esta 10ª fiesta de las ciencias y las humanidades del Museo Universum. Muchísimas gracias por la invitación y pues hasta el próximo. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta pronto. Adiós.